Muy buenos días. Así como si miramos el atardecer o el amanecer allí, vemos que el campo está sembrado. Y si nos metemos dentro del campo vamos a ver que hay hojitas, hay hormigas, hay tierra, hay tantas cosas. Sin embargo, de lejos es todo verde. Bueno, así es el mediastino. El mediastino es eso que está entre los dos pulmones, pero adentro tiene tantas cosas. Y bueno, ahí nos vamos a meter ahora, ahí nos vamos a zambullir en el mediastino. ¿El mediastino es un espacio rígido? Esa es la pregunta. ¿Es el espacio ubicado entre el opérculo torácico, por arriba, o sea, la comunicación con el cuello, hacia abajo el diafragma, los dos pulmones a ambos costados, el esternón hacia adelante y hacia atrás la columna vertebral? El opérculo torácico, el diafragma, las pleuras de ambos pulmones, y así entonces tenemos allí el espacio llamado mediastino. Si ahora lo miramos de costado, vamos a ver que esto es anterior y esto es posterior, hacia atrás. Entonces, bueno, hay muchas divisiones. Mediastino superior, mediastino anterior e inferior, mediastino medio y mediastino posterior. Es una primera división. Pero sepan que está acá en el anterior inferior, está el corazón. Acá arriba los grandes vasos, con el timo, con ganglios, etc. Acá al medio están las vísceras y allá atrás está el esófago con las cadenas nerviosas. Entonces el mediastino medio sería entonces allí la tráquea, el corazón. El anterior superior, lo que decíamos de los elementos vinculados al timo. Y el posterior es donde está el esófago. Muy bien. Entonces sería esta la situación, para mantener un esquema mental. Entonces no es una caja cerrada. ¿Cómo son las comunicaciones? Bueno, acá tenemos un primer dibujito, que es por el lado de la retrofaringe, retroesófago, y allí al retroperitoneo. Después tenemos a nivel visceral, delante de la tráquea, el mediastino anterior. Fíjense las conexiones con el cuello y la conexión con el abdomen. No es una caja cerrada. ¿Cómo son las comunicaciones? Comunicaciones venosas. Miren, esto es maravilloso. El sistema de las venas ácigos. Entonces la ácigos mayor, que es la derecha. Acá adelante están las venas cavas, la vena cava superior, la vena cava inferior. Pero esto va al costadito allí, sobre los cuerpos vertebrales. Esa es la vena cava, perdón, la vena ácigos izquierda, la vena ácigo izquierda superior, y la otra es la inferior. Y este es el circuito de las venas vertebrales. Entonces, si ahora miramos todo, vamos a ver que ahí está el sistema de las venas cavas, superior e inferior. El sistema de las venas ácigos, que están comunicándose a su vez con el sistema de las venas vertebrales. Entonces hay una interrelación permanente, hay vías de retorno. Por eso se explica que un cáncer de mama puede dar metástasis por vía hemática sobre la columna vertebral. Frecuencia de las lesiones tumorales del mediastino. Hay una gran diversidad de tejidos. Por lo tanto, hay un grupo heterogéneo de enfermedades que van desde lo inflamatorio, las enfermedades neoplásicas y enfermedades congénitas. Pero miren qué interesante. El mediastino
representa solo el 3% de la patología torácica. Y hacia ambos costados están los dos pulmones, nada más. Y allí se va el 97% de la patología torácica. Y al medio hay un sinfín de patologías. Representan solo el 3% de la patología torácica. 60% son timomas, tumores neurogénicos y quistes benignos. Un 30% son linfomas, teratomas, enfermedades granulomatosas. Y solo un 10% lesiones vasculares. Allí estaría la representación gráfica, del 100% de enfermedades torácicas, el 3% patología del mediastino. 60% timomas, tumores neurogénicos, quistes benignos, 30% linfoma, teratomas, enfermedades granulomatosas y 10% patología vascular. Etiología. Los tumores mediastínicos pueden localizarse en uno u otro compartimento mediastinal, según el tejido que lo origine, y de allí se irá expandiendo o invadiendo a los tejidos vecinos. Según su origen, acá seguimos a Rasmussen-Ribet, los tumores de origen embrionario. Disembrioma heteroplásico, quiste dermoide, teratoma, germinoma, coriocarcinoma, seminoma. De origen respiratorio, quiste broncogénico. De origen digestivo, quiste paraesofágico o quiste gastroenterógeno. Entonces, tumores de origen embrionario, disembrioma heteroplásico. Tumores de origen embrionario, disembrioma homoplásico. De origen celómico, quiste pleuropericárdico, de origen celómico. De origen vascular y hemopoyético, linfangioma, hemangioma. De origen medular, de origen meningorraquídeo, el meningocele. Tumores de glándulas endócrinas, timomas epiteliales, linfocitarios mixtos, distrofias tímicas, timolipomas, tiroides, bocio torácico, paratiroides, adenomas. Tumores nerviosos de elementos de sostén, como el schwannoma, que en general son benignos, neurofibroma. Tumores nerviosos de tejido noble simpático, blastoma, ganglioneuroma y paraganglioma. Tumores de tejido conectivo, fibroma, fibrosarcoma. Tumores de la pleura mediastínicas, lipomas. Adenopatías pseudotumorales, tuberculosis, sarcoidosis. Tumores parasitarios, como el quiste hidatídico. Bueno, vamos a ver entonces, después de esa enumeración, cómo son los lugares. Mediastino anterosuperior, medio, posterior. El mediastino anterosuperior, timoma, teratoma, linfoma, carcinomas, bocio endotorácico, lipoma, linfangioma. Por supuesto, después vamos a hacer, más allá de esta enumeración, vamos a ir sobre cada uno de estos tumores. Pero esta primera parte inicial sobre mediastino, estamos enumerando por regiones, por lugares, para después avanzar sobre cada una de las patologías. El mediastino medio, y ahí tenemos quiste broncogénico, quiste pericárdico, linfomas, feocromocitoma y metástasis, sobre todo del cáncer de pulmón. ¿Se acuerdan que el cáncer de pulmón y mama son los más frecuentes? Mediastino posterior, tumores neurogénicos, quistes enterógenos, meningocele. Tumor de mediastino, así se ve en la placa. Suele ser una sorpresa cuando piden una placa de un preoperatorio de una hernia y sale una lesión así.
distintos tumores de mediastino, en este caso de células germinales. Bueno, vamos a la clínica. Síndrome mediastínico tiene como palabra más importante la compresión. Los órganos están ubicados en un espacio reducido. Los síntomas y signos son originados por la compresión de uno o más órganos del mediastino, de manera simultánea o sucesiva. Por ejemplo, hay compresión de la vena cava con circulación colateral. Allí vemos. Los síntomas dependen más de la localización y el volumen, y no del tumor en sí mismo. Los malignos tienen mayor compromiso general, astenia, decaimiento, pérdida de peso. Los tumores de parte superior del tórax tienen síntomas más tempranos, porque la zona es más estrecha. Los tumores pueden ser asintomáticos, el hallazgo es radiológico. Síntomas inespecíficos, pérdida de peso, pérdida de apetito, y necesitan de un alto índice de sospecha. Síntomas respiratorios, tos seca, irritativa, tos con expectoración mucosa, disnea, dolor torácico, estridor. Seguimos con síntomas respiratorios, excepcionalmente expectoración con grasa, con fragmentos de calcio, dientes, hueso o sangre. Síndrome de la vena cava superior. Lleva edema facial, cervical, edema en la lengua, mareo, epistaxis, inyección conjuntival. Puede haber hemoptisis. En casos severos hay deterioro de la conciencia. Seguimos con el síndrome de la vena cava superior. Puede ser aguda o puede ser subaguda por trombosis, compresión o bien invasión de la vena cava superior. Síndrome de la vena cava inferior. Los signos de compresión son excepcionales, porque es cortito, es chiquitito el trayecto que tiene la vena cava inferior dentro del tórax. Edema de miembros inferiores, por supuesto, ascitis, hepatomegalia, circulación colateral. Síndrome de Claudio Bernard Horner. Invasión o compresión del ganglio estrellado. Se acompaña de miosis, disminución de la hendidura palpebral por ptosis, enoftalmía. Trastornos de la hidratación o temperatura de la hemicara correspondiente. Pueden presentar síndrome febril y ser una de las causas de fiebre de origen desconocido. ¿Se acuerdan que ya vimos enfermedad de Crohn como causal de FOD, fiebre de origen desconocido? Síndrome de Pancoast, tumor del vértice superior o síndrome ápico costovertebral. Es un conjunto de síntomas por la presencia de una tumoración en vértice pulmonar. Manifestaciones endocrinas y humorales. Síndrome de Cushing, miastenia gravis, anemia, ginecomastia. Manifestaciones endocrinas y humorales, hipertensión arterial, hipercalcemia, hipertiroidismo, hipoglucemia. Manifestaciones endocrinas y humorales, lupus, pénfigo, síndrome de Sjögren. Compromiso nervioso, cuando afecta a los intercostales, produce neuralgias. Invasión del frénico, produce parálisis diafragmática. Dolor de hombros, hipo. Invasión del recurrente, espasmo de glotis, parálisis de cuerdas vocales, disfonía. Compromiso arterial, compromiso del conducto torácico.
sobre todo por procesos malignos, y se produce un quilotórax, uni o bilateral. Compromiso de órganos que producen disfagia, derrame pericárdico. Y finalmente vamos a ver que los síndromes mediastínicos se dividen en superior, síndrome de la vena cava superior y síndromes dolorosos, medio, respiratorio o del recurrente frénico, inferior, síndrome de la vena cava inferior, y posterior, disfagia, dolores radiculares, manifestaciones simpáticas y de compresión medular. Bueno, ya hemos buceado largamente en el mediastino y nos hemos encontrado con tantas cosas. En una segunda y una tercera parte vamos a seguir analizando todas estas cosas que hay en el mediastino.